Listo. Carlos, ya estamos, ¿verdad? Sí, yo creo que ya estamos. Ya Vamos, estamos. ahorita ahí los participantes a lo largo, en unos momentos se han de igual seguir conectando. ¿Cuántos estamos? Estamos 93 ahorita. Bien. No, 92. No, creo que comenzamos igual. Listo. Bueno, chicos, ¿cómo están? Seguimos en la jornada de ginecología y obstetricia. En esta ocasión con la sesión número 5. Tenemos como ponente invitado al doctor Vicente Joenchón Monroy. El doctor es profesor en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuestra alma mater. Es especialista en ginecología y obstetricia, especialista en perinatología y máster en gerencia de salud. Es médico tratante del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Cargo y bueno, actualmente coordinador de nuestra dotación de ginecología y obstetricia. Sin más preámbulos, vamos a hablar sobre COVID durante la gestación. Doctor, todo suyo. Gracias. Gracias por invitarme a participar con ustedes en estas jornadas, pero con un tema que si bien es cierto, es una de las cosas que nos tiene con un cambio en nuestros estilos de vida. Hemos tenido que aprender, desaprender, volver a aprender ciertas cosas. Y una pandemia que no deja de afectar no solo a la población general, sino también a una población vulnerable, considerada como vulnerable, que son las mujeres embarazadas, de las cuales tampoco están exentas. Esto es como para tener un poco de una reseña de cómo se ha venido presentando. Ustedes ya todos lo conocemos a partir de diciembre del año pasado. En la provincia de Hubei, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan hace el primer reporte de un grupo de 27 casos de una neumonía que todavía en ese momento no se conocía su etiología y que tenía un común denominador, que era una exposición en un mercado de mayoristas de mariscos y animales vivos en la ciudad de Wuhan. De estos 27 casos, 7 eran casos muy graves. El primer caso que se estudió tenía unas características sintomatológicas como se ha venido presentando y como conocemos la enfermedad hasta ahora, con fiebre, tos secas, dificultad respiratoria, disnea y unos hallazgos radiológicos muy característicos, sobre todo esos infiltrados a nivel de ambos pulmones del famoso vidrio esmerilado. Ya se dio a partir de diciembre del 2008 las características de la sintomatología de esta infección por este virus. En enero de este año fue identificado como causante de este brote un nuevo virus de la familia Coronaviridae. Por eso se lo denominó SARS-CoV-2, similar al SARS-CoV-1 y al MERS, que tienen que ver también con una zoonosis. Y es la enfermedad, y por eso a nivel de consenso mundial se denominó de manera internacional a la infección por este nuevo virus como COVID-19. Desde entonces, y obvio, se propagó y se diseminó, por decirlo así, a nivel mundial, y la Organización Mundial de la Salud tomó la determinación del 13 de marzo de este año de declararlo pandemia. Se calcula que el periodo de incubación está en promedio 5 días, pero puede ir entre 4 y 6, con un rango de 2 hasta 14 días. Principalmente las personas entre 30 y 79 años son el grupo más afectado, y el menos afectado son los menores de 20 años. La mayoría de los casos con ese porcentaje, un 80%, para poder redondear las cifras, son cuadros leves, ¿ya? Y un 20% presentan ciertas manifestaciones un poco más graves, y esta mayoría de los casos que son de ya manifestaciones más severas son aquellos pacientes que tienen comorbilidades, enfermedades preexistentes como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas tipo EPOC, enfisema, y no deja de estar ausente la diabetes tipo 2. Esta es la cifra, la actualicé recién ahora por la tarde, hasta la 1 de la tarde del día de hoy. Estaban reportados para la Organización Mundial de la Salud más de casi 9 millones, 8.844.000 casos confirmados, y con un incremento de 465.000 muertos. Casi llegamos al medio millón de muertes a nivel mundial.
justo antes de comenzar comentábamos con Joshua de que el valor de las cifras incrementa, o sea, de un momento a otro se cambia, por eso lo traté de actualizar lo más cercano posible a la presentación y se incrementa y es una diferencia bastante importante. Como era de esperarse, las mujeres embarazadas no están exentas de esta infección y más aún se considera dentro de los grupos vulnerables porque los mismos cambios adaptativos fisiológicos del embarazo y dentro de su sistema inmune hacen que sean más susceptibles a las infecciones virales y bacterianas en términos generales. Las infecciones por virus respiratorio, como la gripe o la influenza y otros tipos de coronavirus como el SARS-CoV-1 o el MERS, se han asociado a complicaciones en el embarazo porque son los que veníamos estudiando mucho antes. Y por lo tanto se han incluido a las embarazadas dentro de los grupos vulnerables, no solo aquellas pacientes que tienen las comorbilidades que ya mencionamos, sino que también las mujeres embarazadas entran dentro de este grupo y para poder tener, o sea, ser considerados como grupos vulnerables y atender atenciones prioritarias. No existen estudios de lo que ustedes podrían revisar, no hay estudios controlados relacionados a la afección específicamente en pacientes embarazadas, son muy pocos los que se pueden mencionar, la mayoría habla de afecciones en población general, pero no hay especificaciones con respecto a las gestantes. Ya hay por ahí estudios de casos o series de casos, pero son muy cortitas y escasas revisiones que refieren que las embarazadas con afección por infección de COVID-19 no suelen ser en realidad muy graves con respecto a la sintomatología, y es lo que hemos venido viendo en la poca cantidad de pacientes que tenemos en nuestro hospital. Sin embargo, la neumonía viral es una de las causas importantes de muertes maternas a nivel mundial. Y estos son datos reales, recién lo actualicé porque hoy salió publicada ya la Gaceta Epidemiológica de la semana epidemiológica 23 y con respecto a las muertes maternas. Y aquí la infección por COVID-19 y una muerte materna no deja de estar dentro de los grupos como para ser considerados causas de muertes maternas indirectas. La semana 22 tenía 23 y ahora se suma una muerte indirecta más, 24, ¿ya? Y oh sorpresa que esa que se aumenta resulta que era una paciente COVID. Hasta la semana 22 eran 16 muertes maternas por infección por COVID-19 y la semana 23 se incrementa 1. Lo que hace que exista un porcentaje de más o menos del 36% de muertes maternas por causas médicas indirectas, donde entra la infección por coronavirus. Pero si nosotros analizamos estas causas de muerte maternas indirectas y vemos que de las 24, 17 son por coronavirus, podemos decir que nosotros tenemos un 70.8% de muertes maternas por infección por coronavirus. Lamentablemente, los casos están, digamos que, agrupados dentro del Ministerio de Salud y no existe una apertura adecuada como para poder hacer una publicación adecuada. Por ahí hay una publicación hecha por un equipo de ginecobstetras de Panamá y donde solamente reportan un caso de muerte materna. Imagínense, nosotros tenemos 17, o sea, es una casuística. Lamentablemente son muertes maternas, pero es una casuística bastante importante e interesante que podría ser analizada como para poder tener una idea de cómo es el comportamiento de la infección de coronavirus en las mujeres gestantes. Representan el 25% de todas las muertes que van hasta la semana 23. Porcentaje que, si bien en comparación a las muertes indirectas no deja de ser importante. Entonces, para poder avanzar, podemos decir que las pacientes embarazadas con infección normalmente se caracterizan por presencia de fiebre, que es tal cual la sintomatología en la población general. De ahí un porcentaje alrededor de 23% presenta síntomas respiratorios tipo tos seca, dificultad respiratoria y un poco grupo fatigas, mialgia y una proporción síntomas gastrointestinales que también se ven en la población general como es la diarrea. Además, dentro de los exámenes de laboratorio nosotros podemos encontrar leucocitosis a predominio de los linfocitos, es decir, una linfopenia. No se sabe con certeza, en realidad, si la afección pulmonar o el patrón de la neumonía viral, que es con una neumonía viral atípica, por más que sabemos que es por la infección de coronavirus, se sigue considerando como neumonía viral atípica. En las embarazadas si difiere o no con respecto al patrón de otro tipo de pacientes no gestantes. Por ahí un estudio que es de China, donde hay 15 pacientes, se encontró que la mayoría presenta una neumonía leve
con exactamente las mismas imágenes con respecto a la población general, es decir, el patrón de pavimento lo mencionan ellos, me imagino que es por traducción, pero es el típico patrón de vidrio esmerilado y las consolidaciones que afectan sobre todo los lóbulos inferiores en ambos campos pulmonares. La proporción de embarazadas con enfermedad grave también es similar, es son pocas las pacientes que entran o presentan manifestaciones graves, la mayoría son leves o incluso asintomáticas, como suele suceder en la mayoría de la población, en el 80% de los casos. Por ahí hay un estudio de 2 hospitales realizados en la ciudad de Nueva York que incluyeron 43 mujeres con infección por SARS-CoV-2 que mostró una proporción de embarazadas con enfermedad grave muy similar a la población general, es decir, 9% graves y 5% críticas. Nosotros de los que tenemos hasta ahora registrados en nuestro hospital, hemos tenido 9 pacientes ingresadas en la unidad de cuidados intensivos, de las cuales 2 fallecieron. Es decir, de las 17 pacientes que están registradas como muertes en nivel del Ministerio de Salud, 2 corresponden al Hospital Teodoro Maldonado. Y la causa de muerte fue la falla multiorgánica y la neumonía severa. Sin embargo, se sigue no evidenciando de que la infección durante el embarazo se asocie con mayor riesgo de abortos espontáneos y parto prematuro. En un principio se pensaba que existía una asociación con aborto espontáneo y con parto pretérmino. Con parto pretérmino, por ahí hay un estudio que sí lo asocia, como lo vamos a remarcar un poco más adelante. Se han descrito también alteraciones de la coagulación, por eso es importante aclarar esto de aquí, de que de por sí el embarazo predispone por su estado de hipercoagulabilidad a tener un evento trombótico. La infección por coronavirus en las mujeres embarazadas incrementa el riesgo trombótico. Con respecto al diagnóstico, definitivamente la prueba diagnóstica es la confirmación basada en la detección del genoma viral. Es decir, la detección de ARN mediante PCR en tiempo real. De ahí, los ensayos disponibles para poder nosotros hacer diagnóstico de una infección por COVID-19 se dividen en 2 grandes grupos. Las pruebas moleculares, que es la que estábamos hablando, la PCR, que es la que determina la presencia de los componentes del virus, es decir, el material genético o los antígenos. Con estas pruebas moleculares o virológicas nos permiten nosotros tener un diagnóstico de aquellos pacientes que tienen síntomas compatibles con infección por COVID-19. Adicionalmente, a la población, como somos nosotros los trabajadores de salud, también se nos hace, de hecho nosotros ya nos hicieron la prueba en el hospital como una prueba, entre comillas, de tamizaje para saber, porque nosotros estamos más expuestos. Es más, de hecho, en España, como que fue uno de los países más afectados en Europa, se considera que dentro de los factores de riesgo no solamente es el hecho de tener una comorbilidad, es decir, una hipertensión, una diabetes o ser obeso, o tener una enfermedad respiratoria crónica, el hecho de ser trabajador de salud ya te pone como dentro del grupo para tener un factor de riesgo para tener una infección por coronavirus. También con las pruebas moleculares nosotros podemos evaluar aquellos individuos recuperados pero que todavía podrían ser considerados infecciosos, es decir, que todavía tienen el riesgo de transmitir la infección. Y el otro gran grupo son las pruebas serológicas, que es la detección de anticuerpos, tanto inmunoglobulina G como inmunoglobulina M, que son los que se producen por la respuesta inmune de la persona o del individuo con respecto a la infección de COVID-19. Que también nos puede informar de que sí, hay una infección, pero no nos determina si la infección es presente o es una infección pasada. Otra de las cosas también con respecto a la inmunidad o a la protección que nos confiere el hecho de haber estado infectados por virus, no se sabe todavía cuál es la producción de anticuerpos y verdaderamente cuánto duraría esta infección y si verdaderamente nos protegería de una segunda infección. Esto todavía está bajo investigación. Una vez que se cuente con evidencia suficiente, estas pruebas serológicas podrían, junto con la determinación del genoma viral, ser una herramienta importante como estrategia para poder ser utilizadas como medidas en salud pública. Vamos a especificar un poco con respecto a los resultados del laboratorio y cómo vendrían a ser su interpretación, porque sí tiende a haber cierta confusión. Las pruebas moleculares, ¿ya? Ustedes saben que el virus se excreta por fluidos, pero todavía seguimos estudiando, o todavía se siguen estudiando,
que con respecto a la excreción viral en los diferentes fluidos. Se habla de que cuando hablo de la cavidad abdominal también existe un riesgo por estar en contacto con los fluidos o los trasudados a nivel de la cavidad peritoneal. No se ha podido determinar si el virus verdaderamente puede ser detectado antes de las 48 horas iniciados los síntomas, es decir, los presintomáticos, pero sin embargo, hay casos en que sí se ha podido determinar, y por eso se hablan de los casos presintomáticos, y esta detección ya se puede hacer hasta 14 días, y en promedio dentro de los primeros 7 días de iniciados los síntomas en muestras de tracto respiratorio superior, es decir, a través de un hisopado naso u orofaringio. Y se puede detectar presencia de virus hasta 20 días en aquellas muestras de tracto respiratorio inferior, tipo esputo, aspirado traqueal o lavado bronquial. Con respecto a las pruebas serológicas de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M contra el virus, son detectables a partir del día 7 de iniciados los síntomas en aproximadamente el 50% de los pacientes. Un resultado serológico negativo durante los primeros 7 días no te descarta la posibilidad no vamos a descartar la posibilidad de que puedas tener una infección. La sensibilidad de la detección de anticuerpos normalmente aumenta a partir del 7º día de iniciados los síntomas. Estamos hablando de pacientes sintomáticos, por lo tanto, un resultado de serología negativo después de 7 días debería ser interpretado cuidadosamente antes de descartar un caso. Estamos hablando de casos sintomáticos. Y un resultado positivo entre el 7º y el día 14 indica que hubo un contacto previo y no descarta la presencia de virus, porque tendríamos que para eso hacer una PCR. Por esta razón, la serología por sí sola no debería ser utilizada como criterio para descartar un caso o ser considerado como paciente no infeccioso. Normalmente las pruebas pueden ser limitadas porque incluso dan reacción cruzada a otros coronavirus. Eso también tendremos que saber. Pero sin embargo, los perfiles de las pruebas que están elaborando, obvio, no tengo ningún interés al respecto, pero la prueba que se está utilizando, que es la prueba de Roche, en algunos de los hospitales tiene una sensibilidad bastante alta, pero no una especificidad alta, ¿ya? Además, la forma de producción de anticuerpos durante las diferentes etapas de la infección no está completamente establecida, lo que vendría a ser una limitante para el uso generalizado de las pruebas serológicas. Acuérdense que hasta lo ahora publicado, solo el 40% de pacientes tienen anticuerpos en alrededor de los primeros 7 días de iniciados los síntomas. O sea, hay gente que ni siquiera desarrolla anticuerpos. Y les voy a poner un ejemplo. Justo ayer comentábamos, porque nosotros nos hicimos el hisopado en el hospital y obviamente por la curiosidad, hay gente que tuvo un resultado de PCR en tiempo real positiva y se determinaron los anticuerpos y se pudo determinar que no habían desarrollado inmunoglobulinas ni G ni M. Ahora justo con una compañera de mi misma guardia decíamos que yo tengo más inmunoglobulina G que ella, porque ella que tuvo la PCR positiva tiene una inmunoglobulina G de 0.1 y yo que no he tenido PCR positiva tengo una inmunoglobulina G de 0.2. O sea, todavía no se sabe si verdaderamente esta generación o producción de anticuerpos es una de las cosas que nos va a ayudar a defendernos de una probable de los que tuvieron PCR, una segunda infección, o de los que todavía no tenemos si desarrollamos, porque ya es un virus comunitario y nosotros vamos desarrollando anticuerpos al respecto, nos va a proteger. Ahora, cuando tenemos un contacto de un caso sintomático, es decir, un individuo identificado como contacto de un caso confirmado, normalmente se debería considerar cuál es el valor agregado con respecto a las pruebas de laboratorio, teniendo en cuenta que independientemente del resultado, la indicación normalmente tiene que ser la cuarentena o su aislamiento durante los primeros 14 días para ver si desarrolla síntomas. Eso es lo más importante, el aislamiento preventivo.
más que realizar algún examen. Si se realiza un ensayo, o sea, o se le realiza un hisopado oro o nasofaringio, un resultado negativo tampoco te descarta el contacto o el riesgo de que puedas tener el virus, ni tampoco descarta la posibilidad de que esté dentro del periodo de incubación. Y un contacto, si se obtiene un resultado positivo por PCR, ¿ya? Constituye un caso asintomático o, si está en periodo de incubación, de los presintomáticos, ¿ya? Y en cualquiera de estos también debería cumplirse el aislamiento. Por lo tanto, cuando tenemos antecedentes de que estamos evaluando un contacto de un caso sintomático, lo más importante es el aislamiento preventivo durante los primeros 14 días. Y con respecto a los asintomáticos, los resultados negativos de la detección de PCR puede ocurrir porque la cantidad de virus no es suficiente para ser detectada, ¿ya? O se encuentra en un periodo posterior a la infección. Por ejemplo, yo he estado asintomático, me hicieron una PCR en el hospital y salió negativa. Capaz que yo tuve el virus hace algún rato y no tuve síntomas. Y ahora me sale la PCR negativa, es porque ya pasé todo ese periodo posterior a un proceso infeccioso asintomático. Sin embargo, un resultado negativo no descarta una posible infección. Estamos hablando de que no existen falsos negativos con respecto a PCR, ¿ya? Pero mejor dicho, puede existir un falso negativo de PCR. Falso negativo porque puedes estar en preasíntoma o en periodo de incubación, pero lo que no existe es un falso positivo, ¿ya? Y los individuos también asintomáticos pueden presentar poca cantidad del virus y probablemente se van a generar anticuerpos por el contacto del virus. Algunos de los virus desarrollan anticuerpos inmunoglobulina M muy tarde, después del contacto, y todavía no está muy claro cuánto tiempo pueden ser detectados. Hasta cuánto se puede detectar la inmunoglobulina M, que es la que nos da el dato de que es una infección aguda. La inmunoglobulina G se puede detectar al mismo tiempo que la M, claro, pero también tiene su periodo, como ustedes ven en la curva, siempre va a haber primero un incremento de la M y después de un incremento de la inmunoglobulina G. La serología con respecto a en los individuos asintomáticos, la serología positiva en individuos sanos indica un contacto previo, pero no te permite relacionar el contacto. Es decir, la serología en un asintomático no me va a decir, lo único que me dice, tiene o no tiene. Lo que me va a hacer a mí el diagnóstico es la prueba molecular. Por lo tanto, el uso de la serología en todos estos casos será solo para fines de investigación o determinar cuál es la seroprevalencia en la población en general. No me va a ayudar mucho el diagnóstico. Lo que les quiero decir es que para diagnóstico tenemos que individualizar los casos. No podemos generalizar más si estamos frente a una mujer que está embarazada. Otras pruebas que se pueden realizar dentro de las evaluaciones no solamente es la determinación del virus por PCR en tiempo real, ni tampoco lo de la serología, sino que también podríamos realizar en aquellas pacientes que tienen síntomas pruebas de imágenes tipo de rayos X de tórax y tomografía axial computarizada con angiotac para ver su afectación pulmonar. Pero esto tiene ciertas limitaciones, hasta ciertas limitaciones mentales en todo caso. Otra de las cosas que ya voy a aclarar un poco más adelante, porque hay mucha gente que tiene una prevención con respecto a realizar una radiografía en una mujer que está gestando. La ecografía es vital y el registro cardiográfico, sobre todo si hablamos con embarazos mayores de 26 semanas de gestación en adelante. Esto es lo que les quería remarcar respecto a la radiografía y a la tomografía computarizada, de que es una herramienta muy importante para la detección de infección y ver su repercusión a nivel de pulmonar. La radiación con un examen simple de rayos X de tórax es insignificante y la dosis de radiación con la tomografía y más con la tomografía para angiograma pulmonar es muy baja. Sin embargo, tendríamos que disminuir el riesgo de exposición utilizando una protección con un delantal de plomo y obviamente siempre tenemos que hacer firmar un consentimiento informado para el procedimiento. Con respecto a las complicaciones, al igual que en la población en general, la enfermedad leve o severa normalmente está cerca del 90% en todas las mujeres embarazadas,
pueden evolucionar en formas leves y un porcentaje comparable con la población en general, por lo general, obvio, estamos en edad reproductiva entre los 15 y 45 años de edad. El 10% restante comprende formas severas y usualmente son por neumonía o dificultad respiratoria que ameritan hospitalización. Pero como veíamos, de acuerdo a las series reportadas, la mayoría tienden a ser casos leves. Solo el 2% va a terminar en una unidad de cuidados intensivos por un síndrome respiratorio agudo. En base a esto, y dada la limitación de que no hay publicaciones con respecto a mortalidad materna, hablamos de que la letalidad de la embarazada por coronavirus será alrededor del 1%. Habría que analizar esos 17 casos de nosotros para ver si esa letalidad sigue siendo 1%. Como todavía no ha sido demostrado la transmisión vertical, hasta el momento no podemos decir que existe una asociación de la infección por COVID-19 y defectos congénitos. Tampoco ya habíamos dicho en su momento de que no está incrementado el riesgo de aborto o de pérdida gestacional precoz. Y los resultados comparados con las infecciones del SARS-CoV-1 y el MERS tampoco demostraron una relación causal con este tipo de complicaciones. La prematuridad sí se asocia en un 25% y es más por una decisión obstétrica de terminar el embarazo prematuramente debido a que tenemos más prematuros cercanos al término, es decir, los prematuros tardíos. La decisión de interrupción de un embarazo de pretérmino siempre va a ser consensuada porque los manejos de la paciente gestante con infección de COVID-19 tiene que ser de manejo multidisciplinario. La asociación a esta prematuridad se debe a un porcentaje de alrededor del 9% encontrado de rupturas prematuras de membrana. Sin embargo, tampoco se ha demostrado mayor mortalidad intrauterina o postnatal asociada a la infección de COVID-19. Con respecto al manejo clínico, no existe un tratamiento específico frente al SARS-CoV-2 y basado en la experiencia de los otros brotes de los otros tipos de coronavirus, se están empleando algunos casos y de forma experimental el tratamiento con combinación de antimicrobianos e inmunoreguladores. Dado el riesgo potencial que tiene el SARS-CoV, sobre todo en las mujeres que están en estado de gestación, el tratamiento tiene que basarse en la optimización no solo del estado de salud de la madre, sino también del feto. Los principios en términos generales de las mujeres embarazadas es igual que el resto de la población. Medidas de protección, tanto personal como familiar, adecuado lavado de manos, el uso de mascarilla facial, las medidas de aislamiento y obvio que hay que controlar el riesgo de infección porque se puede sobreagregar alguna infección bacteriana. Hacer las pruebas diagnósticas de PCR, ¿ya? Oxigenoterapia si en caso lo sea necesario, ¿ya? Sobre todo, también una de las cosas importantes es evitar la sobrecarga de fluidos, porque tranquilamente una paciente embarazada puede hacer un edema agudo de pulmón. También se debe considerar antibiótico terapia empírica si se sospecha alguna infección bacteriana. Tendríamos que hacer una monitorización de la dinámica de la actividad uterina y también del bienestar fetal. Ventilación mecánica precoz, solo en aquellos casos en los que comience a deteriorarse la función respiratoria y hay que individualizar cuál es el momento más adecuado del parto. Eso lo vamos a ver más adelante. En los casos leves, normalmente no requieren hospitalización y son de manejo ambulatorio. Se maneja la hidratación, el aislamiento y medidas para manejo de la fiebre, acetaminofén 500 miligramos cada 8 horas. Según la edad gestacional, se deben recibir igual las recomendaciones obstétricas de cualquier mujer que está en estado de embarazo y que no presenta infección por COVID-19. Las posibilidades teóricas en donde los casos presenten complicaciones severas y fallas multiorgánicas se explicarían por estos dos motivos. O sea, si hay una mujer que se complica, estos serían los dos motivos. Por el síndrome de activación de macrófagos que producen una reacción inflamatoria exagerada con una tormenta de citoquinas que se determina de acuerdo por el incremento de la ferritina, que eso ya está dentro del proceso fisiopatológico que se ha establecido cuando hay infección por coronavirus, y también un cuadro denominado por eventos microtrombóticos que explicarían la elevación del dímero D y la trombocitopenia en aquellos pacientes y que es similar en las mujeres embarazadas.
Por eso de ahí, y por el riesgo de que el embarazo predispone a la mujer a tener un evento tromboembólico, es que se considera manejo de la tromboprofilaxis, que ya lo vamos a ver más adelante. Las que están en condiciones más severas sí ameritan hospitalización para una vigilancia continua, y aquellas pacientes que empeoran su condición respiratoria, hay que considerar la utilización de ventilación mecánica y su manejo en una unidad de cuidados intensivos. Estos son ciertos parámetros que se están manejando, como es esta tabla que la recomienda la Sociedad Británica del Tórax, que es una escala para predecir mortalidad utilizada en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, y se emplea igual, o la podremos utilizar también en una mujer que está en estado de gestación. Otra de lo que se utiliza son las recomendaciones para poder decidir qué paciente cumple los criterios para ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Un criterio mayor o 3 criterios menores de los que están establecidos son los que se consideran cuando un paciente requiere un manejo en la unidad de cuidados intensivos. Se utiliza en la población general, pero también se lo está utilizando para mujeres embarazadas. Y este de aquí, que no deja de tener su validez en una mujer gestante, que es la forma de poder tener un abordaje para valorar falla orgánica relacionada con la sepsis. Para no utilizar el cuadro o la tabla completa del sistema SOFA, se establece el Quick SOFA, que tiene una validez predictiva muy importante o similar al SOFA completo, y nos permite detectar qué paciente tiene una sospecha de una infección. Es más, utiliza estos 3 parámetros y lo podemos hacer a pie de cama sin necesidad de requerir una prueba de laboratorio. Esa es la escala completa del SOFA, que me imagino la mayoría de ustedes la ha de conocer hasta ahora. Algo que entró en controversia con respecto a las mujeres gestantes por la prematuridad o por los embarazos prematuros o por el riesgo de tener un parto pretérmino era la utilización de corticoides. Entonces se establece que ante la posibilidad de tener verdaderamente un nacimiento prematuro entre las 24 y las 37 semanas de gestación, se sugiere la utilización de corticoides a las dosis habituales de 24 miligramos, sean 2 dosis de betametasona o 4 dosis de dexametasona. No existen hasta el momento estudios en embarazadas con COVID en relación al uso o no de corticoides. Sin embargo, todos los casos descritos se los ha utilizado para inducir madurez pulmonar fetal, no como manejo de la enfermedad. Se considera que no existe ninguna contraindicación para la utilización de estos esquemas de corticoides, tanto de dexametasona como de bectametasona, en este tipo de pacientes. Sin embargo, debería ser reservado solo para los casos severos entre las 24 y 34 semanas de gestación, cuando existe la posibilidad de interrupción del embarazo dentro de los siguientes 7 días. Con respecto al uso de antiinflamatorios, antivirales y otros inmunomoduladores, ¿ya? Hay varias guías y ciertos profesionales, un montón de publicaciones, que recomiendan la utilización de drogas como lopinavir, ritonavir, cloroquina, hidroxicloroquina, ¿ya? Y algunos otros antivirales en las mujeres gestantes. Sin embargo, hasta el momento no existe ningún estudio adecuado que muestre la utilidad de la utilización de estos fármacos en pacientes embarazadas con COVID-19, ¿ya? Incluso hasta en la población en general. En una revisión sistemática de 83 mujeres embarazadas con COVID-19, se demostró que cerca del 98% de las pacientes no utilizaron alguna combinación de estos fármacos durante el embarazo, y los resultados fueron similares o mejores en comparación a la población en general. Por lo tanto, no está establecido en la utilización en el manejo de gestantes con COVID-19 ninguna combinación de estos fármacos. Lo que sí podría estar asociado o recomendada la utilización, si hay una posibilidad de una infección bacteriana concomitante, la utilización de acitromicina. Ahora, sí se recomendaría si estarían dentro de un estudio de investigación. Bien hecho, bien protocolizado, no se debería descontinuar.
la utilización de cualquiera de los fármacos. Solamente ahí estaría justificada la utilización en una mujer gestante. Como les decía, es importante la profilaxis antitrombótica en estas mujeres embarazadas con infección por COVID-19, por el mayor riesgo trombótico que tienen las gestantes en comparación a la población en general. Ante la aparición o un agravamiento brusco de su dificultad respiratoria, es recomendable siempre sospechar un evento trombótico, tratar de hacer el diagnóstico y de manejarlo. La Sociedad Española de Trombosis y de Hemostasia recomienda esta tablita de aquí como para poder ser analizada la utilización de heparina de bajo peso molecular en casos de embarazos con SARS-CoV-2 positivo. Habría que utilizar dosis profilácticas ajustadas al peso durante dos semanas en aquellos casos asintomáticos y en casos leves de manejo domiciliario. Cuando tenemos unos cuadros positivos que requieran encamamiento aún en domicilio, la dosis profiláctica también tiene que ser ajustada de acuerdo al peso, utilizarla durante 2 semanas, incluso hasta 7 días posterior a la resolución del cuadro. Ya en los casos de neumonía o de ingresos hospitalarios, la dosis de heparina de bajo peso molecular tiene que ser también ajustada al peso, pero puede requerir mayor tiempo de utilización. En los casos sospechosos por clínica, ¿ya? Si se ha realizado alguna prueba, tocaría esperar el resultado de las pruebas de PCR o de anticuerpos para actuar de acuerdo a esos resultados. Siempre hay que evaluar los factores de riesgo de enfermedad o de eventos trombóticos y la situación clínica en ese momento y el grado de afectación o qué tanto grado de encamamiento tendría esa paciente. Y así durante el puerperio. Todas las dosis tienen que ser ajustadas y normalmente se recomendaría hasta 6 semanas la utilización durante el periodo de puerperio hasta 6 semanas posterior al nacimiento por el alto riesgo de algún evento trombótico, sobre todo en aquellos casos positivos, incluso los asintomáticos. Esta tabla de aquí es la recomendación con respecto al ajuste, con respecto al peso de las heparinas de bajo peso molecular. Y con respecto a la finalización del embarazo, la vía y el momento de parto siempre tiene que ser evaluada de forma individual y multidisciplinaria. El mejor momento vendría a ser cuando las pruebas estén negativas y cuando el embarazo esté lo más cercano o esté a término. La decisión del parto o de una cesárea siempre debe ser evaluada dependiendo de las condiciones obstétricas de la paciente. El personal, obviamente, que asiste tanto al parto como a la cesárea deberá llevar su equipo de protección adecuado y deberá también valorarse con precaución la finalización del embarazo por diagnóstico de preeclampsia, ya que en algunos casos de infección grave de COVID-19, la clínica propia de la infección puede simular una preeclampsia porque hay hipertensión, hay también elevación de transaminasas y hay disminución de plaquetas con incremento de la LDH, así que puede simular un caso de un síndrome HELLP. Por eso toca reevaluar con mucho cuidado a estas pacientes. Cesárea, si el embarazo tiene es igual o mayor a 39 semanas con cesárea previa o tiene alguna indicación obstétrica que amerite realizar una cesárea y hay una infección por COVID-19, y el cuadro es leve o severo, se debe realizar la cesárea con todo cuidado de equipo de protección personal y el seguimiento del paciente y obviamente también del recién nacido. Pero si tiene menos de 39 semanas con una cesárea anterior o que tenga alguna indicación obstétrica y tiene una infección de COVID-19 y los criterios son leves, se debería esperar que los hallazgos clínicos desaparezcan y mejoren y que las pruebas sean negativas para poder programar una cesárea alrededor de las 39 semanas de gestación. En estas pacientes que tienen menos de 39 semanas con cesárea anterior o que tienen alguna indicación obstétrica y tienen infección por COVID y son cuadros severos, se puede considerar la interrupción, pero de manera conjunta con neumólogo, neonatólogo, con infectólogo y el especialista en medicina materno-fetal. El parto, la mayoría de los embarazos son interrumpidos por vía cesárea porque la causa principal es la condición clínica de las pacientes con infección por COVID-19. Los porcentajes de parto
son extremadamente bajos de los que se han sido reportados, que están hasta alrededor del 7 al 11%. La mayoría de las veces hay un incremento en las cesáreas por la condición materna y también por el poco conocimiento en su momento de la enfermedad en una mujer que está embarazada. Si no se ha realizado el examen de PCR a nivel perineal o si el resultado es positivo y el parto vaginal estaría contraindicado. Se ha demostrado que por PCR la existencia de virus entre el 29 a 67% en las heces. Por lo que ustedes dirían, bueno, entonces a todas las pacientes habría que hacerle cesárea. ¿Y de qué estamos hablando? Sin embargo, esto todavía está en estudio como para poder indicar que a todas las pacientes, por el riesgo de que exista la presencia del virus a nivel de las heces, contraindicaría un parto vaginal. Sin embargo, todavía está en investigación, no podemos generalizarlo. Se atenderá con las mismas condiciones obstétricas de una paciente sin infección por COVID-19. Las condiciones tanto por la edad gestacional son igual que las mismas que que se tienen con el criterio respecto a las cesáreas, siempre y cuando esté indicado el nacimiento por vía vaginal, ¿ya? Y tampoco está contraindicado hasta ahora la utilización de prostaglandinas como medicamentos para maduración cervical. Con respecto a la lactancia, no hay hasta el momento evidencia sobre la existencia del virus en leche materna. Por lo tanto, no existe razón para suspender la lactancia materna. Se debe seguir investigando. Claro, eso es lo que se está haciendo hasta ahora. Lo que no se duda es que ante una madre positiva y un recién nacido negativo en contacto con la madre, hay posibilidad del contagio del recién nacido. Eso sí hay la posibilidad. El consenso de la mayoría de las organizaciones es que no se debe proscribir la lactancia materna, siempre y cuando la madre y el hijo estén en condiciones normales. La decisión siempre va a ser discutida, ¿ya? Y consensuada con la madre. La decisión es de dar leche materna y el contacto de la madre e hijo no se puede dar, se debe hacer una extracción. O sea, si yo tengo a la madre que está en determinada condición, podría tener la opción de hacer una extracción de leche materna para que otra persona, una tercera persona, se la pueda dar al neonato. Pero hasta ahora no existe contraindicación para suspender lactancia materna. Y una de las cosas importantes, como la mayoría de los casos, nosotros tenemos pacientes con cuadros asintomáticos. También podremos tener mujeres embarazadas con presencia de virus, pero están asintomáticas. Hasta la fecha solamente hay 3 publicaciones que han demostrado la existencia de embarazadas asintomáticas. Este estudio, en el que se reúnen 215 pacientes que asistieron a esa maternidad, 33 de ellas salieron positivas a COVID-19, es decir, 15% de casos positivos. De esas 33 positivas, 29 no tenían síntomas en el hospital, lo que quiere decir que el 88% de los casos de SARS-CoV-2 positivos fueron asintomáticos. Por los hallazgos de estos estudios, es necesario atender a toda paciente obstétrica como caso sospechoso y debe procurarse hacer la determinación de las pruebas confirmatorias de SARS-CoV-2. Es decir, toda paciente tiene que ser manejada en igual condición. Y para concluir, podemos decir que el SARS-CoV-2 es el nuevo coronavirus que apareció infectando seres humanos a finales del año 2019, que llevó a la OMS a declarar una pandemia el 13 de marzo de este año. Ya como vimos las cifras, ha afectado a más de 8.5 millones de personas y ha causado más de 465,000 muertes a nivel mundial. No se escapan de esta infección las mujeres embarazadas, como acabamos de ver. La mayoría de los infectados evolucionan en formas leves y en las embarazadas las formas severas son menos del 10%, con un porcentaje menor al 2% de aquellas que ingresan a la unidad de cuidados intensivos. En Ecuador, hasta la semana epidemiológica 22 habían reportado 16 casos, pero como hoy recién salió publicada la Gaceta Epidemiológica de Muerte Materna Evitable, se reporta un caso más de muerte por infección por coronavirus. Cuando la enfermedad ocurre en el tercer trimestre del embarazo
hay un porcentaje bastante alto de prematuridad de pretérminos tardíos, sobre todo por la inestabilidad de la condición materna y por la decisión, entre comillas, apresurada de interrumpir un embarazo. Y además hay una mayor frecuencia de ruptura prematura de membranas. La mortalidad perinatal es baja, no se ha asociado a infección con óbitos fetales, ni con muertes neonatales tempranas. No se ha demostrado aún transmisión vertical y los casos de recién nacidos reportados como positivos parecen ser por transmisión horizontal, pero como les decía, transmisión horizontal durante el nacimiento si es por parto vaginal y estuvo con heces contaminadas, pero sin embargo esto se sigue investigando. Y hay una frecuencia considerable de casos asintomáticos que buscan atención obstétrica de rutina, por lo que es necesario considerar a todas las pacientes obstétricas como posibles casos y así generar una protección necesaria al personal de salud, al recién nacido y a sus familiares. Y esa es la última diapositiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora vamos a darle paso a la sesión de preguntas. Bueno, vamos a leer brevemente 2-3 preguntas. Doctor, en la diapositiva donde se recomienda el tema de la parte trombótica asociada con la infección, Kevin pregunta si se puede utilizar o indicar aspirina para las pacientes que se sospecha o como para prevenir coagulopatías en pacientes COVID. No, en realidad la recomendación es más. De hecho, la utilización de heparinas de bajo peso molecular las están utilizando como dosis profiláctica. ¿Ya? No hay estudio es que hay un alto riesgo de un evento trombótico porque el embarazo la predispone de por sí. Si yo tengo una paciente sin infección por COVID, digamos que tiene un índice de masa corporal mayor de 35, ¿ya? Esa es una paciente que tiene igual un alto riesgo de tener de tener un evento trombótico. Aislado, hablando solamente como decir un factor de riesgo, ¿ya? La aspirina no está determinada como un medicamento o como una droga para profilaxis de evento trombótico en una mujer embarazada. Está indicada la heparina de bajo peso molecular, o sea, no está dentro de los esquemas la utilización de ácido acetil salicílico. Como podrías decir, en un paciente cardiópata que le dan aspirina para evitar que haga por ahí algún... No, la droga de elección para prevención de eventos trombóticos en una mujer gestante es la heparina de bajo peso molecular. Listo, doctor. Otra consulta. ¿Existe la posibilidad de que la infección por COVID en pacientes gestantes aumente el riesgo de desarrollar preeclampsia? Se confunde. No hay un dato que te diga infección por COVID igual a preeclampsia. Se confunde por la manifestación clínica del proceso infeccioso. De hecho, hacen hipertensión, pero es más en los casos severos, más por su condición respiratoria que cualquier otra cosa. Pero no es desde el punto de vista, no viene a ser el mismo principio fisiopatológico de la preeclampsia. ¿No? Listo, doctor. Una pregunta más. En los medicamentos que se recomienda, según la evidencia, por ejemplo, la hidroxicloroquina, el remdesivir o otros de los antivirales, ¿se ha evidenciado que tengan algún riesgo teratogénico? No, la hidroxicloroquina de hecho se da en pacientes que tienen artritis reumatoidea o lupus, sobre todo se da dentro de los esquemas de lupus, se utiliza hidroxicloroquina, así que no tiene contraindicación para ser utilizado dentro de la terapéutica en casos severos que están en unidades de cuidados intensivos, incluso hasta los mismos antirretrovirales. Porque de hecho pacientes viviendo con virus de VIH también reciben antirretrovirales, no hay una contraindicación. Si existe por ahí de algún tipo de antirretrovirales, más una contraindicación relativa que cualquier otra cosa. Pero hidroxicloroquina que está dentro del manejo de las pacientes con lupus eritematoso sistémico, así que no existe contraindicación. Listo, doctor. Y por último, se estratifica al tratamiento en los pacientes según su seguridad. ¿Cuáles serían los criterios que utilizan ellos para estratificar estos diferentes niveles de manejos? ¿Estratificarlos en qué sentido? O sea, supongo que la pregunta se refiere a la seguridad, o sea, este manejo
más seguro, este de aquí es menos seguro. Como es una enfermedad que recién estamos aprendiendo. Claro. Bueno, Héctor, y por último... a esquemas de nos estamos guiando con los que han tenido más oportunidad de manejar mujeres gestantes. Los chinos, ya por ahí hay unos estudios o algunas cosas hechas ya en España, en Europa, en Italia, y ahora que comienzan a salir algunas publicaciones de Estados Unidos y de Nueva York. Ya. La mayoría trata de estandarizar los manejos con respecto a las pacientes. Pero del estudio último que les comenté, que ahí está la referencia, en donde hay que habla con respecto a la utilización de los fármacos y todo el resultado, la conclusión es la que está muy clara. Mujeres gestantes que estuvieron en determinada condición clínica no utilizó ninguno de estos fármacos y tuvo mejor pronóstico que incluso en comparación a los de la población en general. O sea, no hay una forma de estandarizar un manejo de acuerdo a la categoría leve, moderado, severa, si hablamos de categorización en ese sentido. Yo creo que en este momento, hablar de mujer embarazada con infección por coronavirus toca individualizar cada caso. Doctor, y por último, es si con la ecografía, con el uso de ultrasonido en COVID, donde varios estudios han evidenciado que hay ciertos signos que coinciden con varios de los hallazgos en tomografía computarizada, ¿qué tan factible es realizar el ultrasonido como un método diagnóstico? No, sí se puede utilizar el ultrasonido, por eso es que, digamos que pero no suple a la radiografía de tórax y no suple a la tomografía ni al angio pulmonar, ¿ya? Quizás podría utilizarse porque sí te da, ¿ya?, la remarcación a nivel pleural, la consolidación, pero no te da la extensión porque no tienes mayor profundidad. O sea, lo que yo podría utilizar la ecografía pulmonar en una mujer embarazada, quizá para decir, me estoy mojando los pies diciéndote esto de aquí. ¿Ya? Yo podría utilizar la ecografía pulmonar en una mujer gestante como una prueba de screening. ¿A cuál le voy a hacer una TAC o le voy a hacer una angio-TAC de acuerdo a los hallazgos ¿ya? O sea, yo le haría primero un ultrasonido para ver si tengo una imagen característica y la paso a una tomografía, ¿ya? Y por último, si ya tengo imagen ultrasonográfica, ya no, o sea, tengo que ver la clínica también de la paciente. Me estoy mojando los pies por si acaso. Bueno, doctor, le reitero mi agradecimiento por participar en esta jornada de ginecología y obstetricia. Sin duda alguna es de gran utilidad para nosotros, internos ya, y futuros internos que están aquí presentes. Y bueno, doctor, esperamos en un futuro poder contar con usted en otra ocasión. Listo, no hay ningún problema. No, gracias por invitarme. Ya nos estaremos viendo en el hospital. Claro. Seguro. Muchísimas gracias a todos los asistentes, doctor. A continuación va a venir la charla con la doctora Mariuxi López. Un abrazo, doctor. Listo, nos vemos.